Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer tutorial sobre funciones. En esta sesión vamos a ver qué es una función, qué las distingue de las ecuaciones, por qué son útiles para nosotros, veremos qué no es una función, seremos capaces posteriormente de distinguir entre el rango, el dominio de una función, veremos funciones por partes y algunas aplicaciones prácticas a los negocios, la economía y las finanzas. Podemos pensar en las funciones como una especie de máquina a la cual nosotros le vamos a agregar ciertos insumos, llamémosle insumos X, y estos insumos los vamos a agregar a esta máquina que no sabemos qué es lo que hace, que se llama función. Esta función, a través de ciertas reglas o cierta regla que nosotros definimos y con los insumos que nosotros le estamos otorgando, nos va a regresar un producto. A este producto le podremos llamar y. Imaginemos que tenemos la función de x y que establecemos la siguiente regla. La función seguirá la regla x cuadrada más 1 si nuestra x es mayor a 0. Y seguirá la regla x menos 2 si nuestra x es menor o igual a 0. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos calcular esta función con el insumo 2, x igual a 2? Lo que tendríamos que hacer es sustituir este 2 que yo quiero como insumo, que yo tengo como insumo, lo voy a sustituir en la regla que corresponde dentro de la función. En este caso, 2 es mayor a 0, por lo tanto corresponde utilizar la primera regla. Así que evalúo esta regla en el valor 2 y nos queda 2 al cuadrado más 1, esto es igual a 5. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero evaluar nuestra función en el valor menos 3? En este caso, tendría yo que insertar este valor menos 3 en la regla correspondiente. Menos 3 es menor que 0, por lo tanto, nuestra regla es la segunda. Y nuestra función sería menos 3 menos 2 igual a menos 5. Así es como funcionan nuestras reglas para las funciones. Tenemos un insumo, lo metemos a la función y la función nos arroja cierto producto. Para eso nos sirven las funciones. Pero, ¿qué hace que las funciones sean especiales? ¿Qué las hace distintas de una ecuación, por ejemplo? Lo que las hace distintas es su versatilidad. Lo que las hace distintas es que nosotros podemos definir una función con la regla que nosotros queramos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo función f de lambda y yo defino la regla de la función como el producto en mi catálogo de ventas que tenga primer precio que sea más alto que, digamos, lambda más 1. Es decir, que tenga el precio mayor o igual que lambda más 1. Esta es la regla y la estoy definiendo de una manera sumamente general. Y esta flexibilidad es lo que nos permite trabajar con las funciones como si fueran herramientas que hacen que nosotros podamos modelar matemáticamente prácticamente cualquier problema al cual nos estemos enfrentando. Ahora, si ya definí mi regla de esta forma, f de lambda, y yo quiero evaluar mi función en el valor 5, f de 5, será entonces el primer producto en mi catálogo de ventas que tenga un precio que sea mayor o igual a 6. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que lambda es igual a 5. Entonces, estoy evaluando mi función justo en este momento o en este preciso punto. En el punto donde lambda es igual a 5 y donde lambda es igual a 5, el primer producto que tenga un precio que sea mayor o igual a 6, es decir, que sea mayor o igual a lambda más 1, ese será el resultado o el producto que nos estará arrojando nuestra función. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí?
Pues es que las funciones son herramientas sumamente generales y es por eso que son tan útiles. Nosotros podemos utilizarlas prácticamente para modelar lo que sea. Ahora, algo muy interesante de las funciones es que ya las hemos visto antes, ya las conocemos. Las funciones ya las hemos visto antes. Simplemente, tal vez no les llamábamos funciones, les llamábamos de alguna otra forma, ecuaciones tal vez, o simplemente no les poníamos ningún nombre. Pero la realidad es que las funciones ya eran algo que nosotros conocíamos con anterioridad. Por ejemplo, si yo escribía la ecuación y igual a x más 2, tal vez yo no le llamaba función porque no conocía el término, porque no sabía exactamente lo que era una función. Le llamaba ecuación, o le llamaba regla, o le llamaba de cualquier otra forma, pero no función. Y si por ejemplo a esta misma expresión, yo digo que y es igual a la función de x, que es igual a x más 2, esta misma expresión la estoy convirtiendo en una función. Esto lo convierto en una función con una regla determinada. Ahora, ¿qué otros ejemplos de funciones hemos visto o conocemos, pero no les llamábamos funciones como tal? Por ejemplo, la utilidad, nosotros sabemos que está definida como el ingreso menos el costo, mientras que el ingreso, nosotros sabemos que está definido como el precio por la cantidad. Por otro lado, nuestro costo total está definido como el costo fijo más el costo variable. Y esto no es otra cosa más que una función de utilidad. Por supuesto que esto es una función de ingreso y por supuesto esto es una función de costos. Como pueden ver, las funciones no son algo nuevo. Es algo que ya hemos visto muchas veces, simplemente no les llamábamos de esa forma. Y eso es lo que las hace tan interesantes y tan útiles. Nosotros podemos moldearlas, podemos hacer lo que queramos con ellas. Ahora, ustedes recordarán, y seguramente lo habrán hecho en alguna ocasión, que se puede tabular de la siguiente forma una determinada ecuación para ver cómo se comporta, incluso para poder graficarla. Y hace rato yo les daba la siguiente regla o la siguiente función. F de x es igual a x más 2. Y siguiendo esa regla, f de x igual a x más 2, vamos a ver si sustituimos diferentes valores de x, cuál es la y o cuál es el producto que nos está arrojando esta regla en particular. Si yo le doy un valor de 0 a x, esto me va a dar 0 más 2. Por lo tanto, el valor de y va a ser 2. Si le doy un valor de 1, el valor de y será 3. Si le doy un valor de 2, el valor de y será 4. Y si le doy un valor de 3, el valor de y será 5. Lo único que estoy haciendo es sustituir cada uno de estos valores de x dentro de nuestra regla. Y estoy anotando en esta otra segunda columna cuál es el valor de y que nos está dando. Siguiendo esta misma regla, vamos a anotar lo siguiente. Si yo quiero evaluar mi función con el insumo 2 o en el punto 2, lo que yo voy a hacer es sustituir este 2 en esta regla, que es justo lo que hice aquí. Y esto sería, por supuesto, 2 más 2 igual a 4. En consecuencia, f, o la función evaluada en el punto 3, decimos que será 3 más 2, y esto me da 5. Ahora, en este punto, seguramente se están preguntando, para algo así de sencillo, ¿es estrictamente necesario utilizar notación de funciones? ¿Es estrictamente necesario que yo me complique más la vida utilizando funciones cuando esto es algo que yo ya tenía en mi caja de herramientas? ¿Esto es algo que yo ya conocía? ¿O puedo continuar con lo que yo ya sabía desde antes? Ahora, para algo así de sencillo, por supuesto que ustedes pueden
continuar con lo que ustedes ya sabían sin utilizar notación de funciones y no va a pasar nada. Ahora, el definir una función y hacerla explícita ayuda a hacer explícito que la función toma un insumo determinado, X, y nos regresa un producto de acuerdo con la regla que estamos definiendo. En este caso, y en este ejemplo en particular, la regla que definimos fue la de X más 2. Entonces ya sabemos qué es una función y para qué nos sirve una función. Pero vayamos más adelante. Si ya sabemos esto, entonces tendríamos que saber también que no es una función. La forma sencilla de responder a esta pregunta es decir, por cada insumo, es decir, por cada X que nosotros tengamos en nuestra función, nosotros vamos a obtener un producto único, es decir, una Y única. Y la forma que a mí me gusta visualizar este ejemplo o esta característica de las funciones, o la forma más bien en la que me gusta ejemplificar esta característica de las funciones, es a través de productos y precios. Si tenemos en nuestro catálogo una serie de productos y de precios, llamémosle producto X1, X2 y X3, a X1 le va a corresponder un precio determinado, a X2 le corresponde otro precio y a X3 le corresponde un precio distinto. Lo que no puede suceder para que esto sea una función es que tengamos dos precios para un mismo producto. O, de forma inversa, no podemos tener un producto que tenga dos precios. Si nuestro producto cuesta 5 pesos, no puede costar al mismo tiempo 10 pesos. Tiene que costar solo 5 pesos porque ese es su precio. Y si costara 10 pesos también, entonces no lo estamos vendiendo nosotros, lo está vendiendo un competidor o alguna otra empresa. Pero si lo visualizamos como productos y precios, cada producto podrá tener solo un precio. Por el contrario, puede ser que un precio sea el mismo para diferentes productos, es decir, el producto 1 y el producto 3, ambos pueden tener un precio de 5 pesos. Ahora, gráficamente, ¿cómo podemos visualizar si estamos en presencia o no de una función? Con nuestra gráfica, tenemos el eje de las Y, el eje de las X, y vamos a suponer que yo quiero graficar un círculo con radio 2. Entonces voy a dibujar mi círculo lo mejor que pueda, o lo que yo considero que es un círculo. Ahí está, qué belleza. Y este círculo tiene un radio 2. Perfecto. Supongamos que el radio es de 2. Y si este círculo con radio 2 va a tener la siguiente fórmula, o se va a comportar de la siguiente manera. X cuadrada más Y cuadrada igual a 4. Y yo puedo despejar el valor de Y de esta fórmula de la siguiente forma. Yo puedo decir que si le doy un valor de 1 a la X, me va a quedar como 1 al cuadrado más Y cuadrada igual a 4. Lo que implica que Y cuadrada es igual a 3, lo que implica que Y es igual a más menos la raíz de 3. Es decir, en este punto de aquí vamos a tener menos raíz de 3. Si yo le doy un valor a X de 1, este valor de Y en particular va a ser raíz de 3. Y este valor de Y en particular va a ser menos raíz de 3. Es decir, para un solo valor de X, para el valor de X igual a 1, yo estoy obteniendo dos valores de Y distintos, raíz de 3 y menos raíz de 3. Esto, que no es una función, porque no me está dando un valor único para las Y's, para cada X no me está dando un valor único, un producto único. Por lo tanto, esto no es una función. Ahí lo tienen. Esto no es una función y lo que debemos concluir aquí es que solo puedo tener una Y o un producto para cada
X o para cada insumo.